The following is distributed by the Berean Call. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 24 y 26. Nadie puede tener la menor duda de que todos los fieles deben rendirle a este santísimo sacramento, la oblea que supuestamente ha sido transformada en el cuerpo de Cristo, la adoración que merece el Dios verdadero, como ha sido siempre la costumbre de la Iglesia Católica. Tampoco se debe adorar menos porque Cristo instituyó que se comiera, citado del Concilio de Trento. Él debe ser adorado allí porque substancialmente, físicamente, está presente allí, íntegro y total, Dios y hombre, permanentemente, mediante esa conversión del pan y del vino que, como el Concilio de Trento nos dice, es más correctamente llamada transubstanciación. En la Eucaristía llegamos a ser participantes del cuerpo y la sangre del único Hijo de Dios, y la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiene otro efecto sino cambiarnos en aquello que hemos recibido. Concilio Vaticano II. Capítulo 24. El sacrificio de la misa. Hemos llegado a la doctrina central del catolicismo romano, ese elemento singular que lo separa de todas las demás religiones y, en especial, del cristianismo evangélico, el sacrificio de la misa. En ella, empiezo de la cita, se perpetúa el sacrificio de la cruz. Es la fuente y el elemento principal de toda la adoración de la Iglesia y de la vida cristiana. Terminación de la cita. Declaran que, mediante el milagro de la transubstanciación, que solo el sacerdote católico puede realizar, en el altar está presente el, empiezo de la cita, verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo, quien real y substancialmente está presente bajo la apariencia de pan y vino, a fin de ofrecerse a sí mismo en el sacrificio de la misa y ser recibido como alimento espiritual en la Santa Comunión. Terminación de la cita. Justo antes de morir, Cristo dijo desde la cruz, consumado es. Juan 19:30. Pero para el católico no está consumado. El sacrificio de Cristo continúa hasta el día de hoy, repitiéndose incesantemente en los altares católicos. Empiezo de la cita. Cada vez que se ofrece la misa, se repite el sacrificio de Cristo. No se ofrece uno nuevo, sino que, por el poder divino, se repite el mismo y único sacrificio. En la misa, Cristo continúa ofreciéndose al Padre tal como lo hizo en la cruz, pero de una manera incruenta bajo la apariencia de pan y vino. Terminación de la cita. El Calvario fue una escena sangrienta. No se explica cómo podría haber una repetición incruenta de la misma. Además, la Biblia dice en forma específica que, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22. Sin embargo, se considera que la misa incruenta produce remisión de pecados, una remisión
que no se necesita, puesto que Cristo la obtuvo en la cruz. La Biblia dice, y tomando la copa, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada en la cruz para remisión de los pecados. Mateo 26, del 27 al 28. De este Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, como regalo de la gracia de Dios, perdón de pecados. Hechos 10, 43. ¿Muchos sacrificios o solo uno? A la misa la llaman sacrificio propiciatorio, en el cual, empiezo de la cita, Cristo se ofrece a sí mismo perpetuamente por la salvación de todo el mundo, y se realiza la obra de nuestra redención. Terminación de la cita. La Biblia, por el contrario, repetidas veces recalca que la pena total por el pecado fue pagada en la cruz, y por eso el Cristo resucitado entró una vez para siempre en el lugar santísimo, cielo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Hebreos 9, 12. Allí está sentado a la diestra del Padre, como nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4, 14, representando a los que Él ha redimido, y viviendo siempre, ya no morirá, para interceder por ellos. Hebreos 7, 25. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de ofrecer sacrificios, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo en la cruz. Hebreos 7, 27. No existe mayor diferencia entre el catolicismo y lo que enseña la Biblia que la concerniente al supuesto sacrificio de la misa. Esa diferencia se expone con claridad cuando la Biblia recalca la distinción entre el único sacrificio que Cristo hizo de sí mismo y los sacrificios continuos del Antiguo Testamento que debían repetirse cada día. Se menciona la repetición de esas ofrendas como prueba de que no podían pagar la pena del pecado, y se menciona que Cristo fue ofrecido solo una vez, como prueba de que su sacrificio fue suficiente y no necesita repetirse jamás. El hecho de que la misa debe repetirse demuestra que es ineficaz. Si una vez no es suficiente, entonces tampoco lo serían millones de repeticiones. Roma tampoco puede decir cuántas misas se necesitan para lograr que alguien salga del purgatorio. Los muchos sacrificios de animales en el Antiguo Testamento fueron tipos del único sacrificio de Cristo en la cruz, que lograría lo que ellos no podían lograr. La Biblia no da lugar a un malentendido. Porque no entró Cristo para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote judío en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Porque la ley nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 9, del 25 al capítulo 10, 2, y Hebreos 10, 12 al 18. La Biblia no podría ser más clara. El sacrificio de Cristo se realizó una vez para siempre en la cruz y no debe repetirse jamás porque pagó la pena total por el pecado. La doctrina central del catolicismo es que la misa consiste en sacrificar a Cristo una y otra vez en los altares católicos. Y la repetición de la misa es la principal esperanza del católico de ser liberado del purgatorio en algún momento. Esa doctrina contradice a la Biblia directamente. El Concilio Vaticano II declaró, empiezo de la cita, en el sacrificio de la misa, el cuerpo que es dado por nosotros y la sangre que es derramada para la remisión de los pecados son ofrecidos a Dios por la Iglesia para la salvación de todo el mundo. Terminación de la cita. Si esto es verdad, entonces la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente, sino solo un pago parcial por el pecado. No obstante, la Biblia nos asegura que Él pagó el castigo total por nuestros pecados. La imposibilidad. Lo que se declara en cuanto al sacrificio de la misa, ya sea que lo llamen renovación, repetición o presentar otra vez, es imposible. El sacrificio de Cristo en la cruz ocurrió en un momento específico y logró su propósito. Este acontecimiento histórico puede y debe ser recordado y honrado, pero no puede perpetuarse, repetirse, ni presentarse de nuevo, así como no se pueden repetir hoy los hechos que fueron noticias ayer, ni ningún otro suceso del pasado. ¿Y por qué se habría de hacer, si con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados? La fe del cristiano está en el sacrificio que Cristo consumó en la cruz. La fe del católico está en la supuesta habilidad de la Iglesia para repetir ese sacrificio en sus altares. Sin embargo, ni siquiera el Papa puede decir cuántas de esas repeticiones se necesitan. Por tanto, muchos católicos consignan en sus testamentos grandes sumas de dinero para que, después que ellos mueran, se oficien cientos y aún miles de misas a su favor. Esta doctrina produce incertidumbre, no la seguridad y paz que Cristo ofrece en la Escritura. The Pocket Catholic Dictionary, el diccionario católico de bolsillo, declara, empiezo de la cita, cuanto más a menudo se ofrezca el sacrificio de la misa, más beneficio se confiere. Terminación de la cita. ¿Cuánto beneficio se confiere en cada misa? Nadie lo sabe.
Además, Cristo está ahora a la diestra del Padre, con un cuerpo resucitado, glorificado e inmortal, y no volverá a morir jamás. Él no puede ser sacrificado en la misa. Cristo dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18. Además, su cuerpo, que ahora vive según el poder de una vida indestructible, Hebreos 7:16, no contiene sangre, que es la vida de la carne mortal. Su cuerpo resucitado es inmortal. Carne y hueso, un cuerpo resucitado sin sangre. Cuando Cristo se apareció por primera vez a sus discípulos esa tarde del día de su resurrección, ellos pensaron que estaban viendo un espíritu. Para demostrar que estaba vivo, les dijo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, ni carne ni sangre, como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Tomás, que en ese momento estaba ausente, declaró con escepticismo, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Cuando Cristo regresó una semana después, invitó a Tomás a que hiciera exactamente eso. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Es evidente que las heridas de Cristo no habían sanado. Ellas permanecen como recuerdo de su muerte en la cruz. La herida en el costado de Cristo, dentro de la cual Tomás pudo introducir la mano, es otra prueba de que no hay sangre en su cuerpo. La sangre es la vida de la carne mortal, y la sangre de Cristo fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. No obstante, se dice que en los altares católicos el vino se convierte en la sangre de Cristo, la sangre de su cuerpo antes de la crucifixión, que luego resucitó inmortal. Para repetir o perpetuar el sacrificio de Cristo, su cuerpo previo a la crucifixión tendría que ser reconstituido. Este asombroso acto supuestamente ocurre mediante el milagro de la transubstanciación, haciendo que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, empiezo de la cita, el sacerdote es imprescindible puesto que, por sus poderes, solo él puede cambiar los elementos del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Terminación de la cita. El papel vital de la transubstanciación. Debido al supuesto milagro de la transubstanciación, la hostia u oblea que se come en la misa es adorada como Cristo mismo. La misma devoción se rinde a las hostias bendecidas que están guardadas en un tabernáculo, pequeño receptáculo en forma de caja, cubierto con un velo, y que tiene al lado una luz que está encendida perpetuamente. Los devotos se acercan y rezan a las obleas que están allí como si fueran Cristo, creyendo que están en su santa presencia.
La Madre Teresa expresa esta creencia de la siguiente manera. Empiezo de la cita. Es hermoso ver la humildad de Cristo, en su estado permanente de humildad en el tabernáculo, donde se ha reducido a sí mismo a una partícula de pan tan pequeña que el sacerdote puede sujetarlo con 2 dedos. Terminación de la cita. A fin de que la adoren, se exhibe una hostia más grande en una custodia, vasija de oro o plata con el centro transparente para exponer la hostia. Ver el sacramento, empiezo de la cita, motiva a los fieles a estar conscientes de la maravillosa presencia de Cristo y los invita a tener comunión espiritual con Él. Por tanto, es un excelente aliciente para ofrecerle en la hostia esa adoración en espíritu y en verdad que Él merece. Terminación de la cita. Un ex católico escribe, empiezo de la cita, los católicos se inclinan ante una oblea que está en el tabernáculo sobre un altar y creen que ella es realmente Cristo en persona. Por eso, cuando yo era niño, me enseñaron que hiciera la señal de la cruz cada vez que pasara frente a una iglesia católica. Terminación de la cita. En los Estados Unidos hay un avivamiento de la perpetua adoración del bendito sacramento. Las familias de las parroquias se comprometen a dar 1 hora o más cada semana, de modo que algunos devotos acompañen a Cristo adorando la hostia casi las 24 horas del día. El Papa Juan Pablo II aprueba con entusiasmo la adoración perpetua, ordenando la exposición del bendito sacramento en la Basílica de San Pedro en 1981. Él dijo, empiezo de la cita, de cuán grande valor es conversar con Cristo en el bendito sacramento. No hay nada más consolador en la tierra, nada más poderoso para avanzar por el camino a la santidad. Terminación de la cita. ¿Un espectáculo pagano para honrar a Cristo? La hostia, dentro de la custodia, es también llevada en procesiones. Es sorprendente ver con cuánta ostentación se exhibe la hostia por las calles en días de festividades especiales. Un testigo que participó en la gran procesión de Zaragoza, España, a principios del siglo XVIII, en el Festival Anual de Corpus Christi escribió, empiezo de la cita, el deán de la catedral convoca a todas las comunidades de frailes, a todo el clero de las parroquias, al virrey, al gobernador y a los magistrados, a los jueces del Consejo Civil y Criminal, para reunirse con el presidente de la Cámara de Lores del Reino y todas las fraternidades, hermandades o corporaciones de la ciudad, en la Catedral Metropolitana de San Salvador, con todos los estandartes, las trompetas, los gigantones, enormes figuras de madera de 5 metros de alto con vestiduras coloridas, con sus respectivos hábitos de oficio o dignidad, y todo el clero de las parroquias y los frailes de los conventos para que lleven en procesión sobre una base o pedestal todos los cuerpos de plata de los santos que hay en sus iglesias y conventos. Los habitantes deben limpiar las calles por las que pasará el sacramento y cubrir el suelo con plantas y flores y colgar los mejores adornos en el frente de los balcones y ventanas.
El virrey ceremoniosamente se dirige con el gobernador, los jueces, magistrados y oficiales para reunirse con el arzobispo en su palacio y para acompañar a su gracia a la iglesia, donde los esperan todas las comunidades de frailes, clérigos y corporaciones. Después que el arzobispo reza una oración ante el gran altar, empieza la música. Mientras el arzobispo saca del tabernáculo la hostia que está en el cáliz de oro macizo y la coloca en la gran custodia sobre la mesa del altar. El arzobispo oficia vistiendo su hábito pontificio. Su gracia da la bendición al pueblo con el sacramento en sus manos. Luego, el arzobispo, con la ayuda del deán, el arcediano y el chantre, colocan la custodia sobre un pedestal dorado, adornado con flores y las hojas de varias damas de categoría. 12 sacerdotes llevan el pedestal sobre los hombros, vistiendo los mismos ornamentos con que ofician la misa. Una vez hecho esto, la procesión comienza a salir de la iglesia en el siguiente orden. Primero va la cornamusa o trompeta y los gigantones, figuras coloridas, grandes y pequeños, que danzan por las calles, seguidos por la gran cruz de plata de la catedral. Luego siguen 30 corporaciones de comerciantes, la menor compuesta de 30 personas, después los niños y niñas del hospicio con su director, maestra y el capellán. Luego todas las órdenes religiosas, con los franciscanos al frente por ser los más jóvenes, siendo alrededor de 70 órdenes, vistiendo los ornamentos que usan en el altar. Hay 20 conventos de frailes. Unos 2,000 están presentes en esta solemne ocasión. 16 conventos de monjas, unas 1,500, y los 1,200 párrocos. En total, 4,700 personas eclesiásticas y los habitantes que suman unas 15,000 familias. Luego sigue el clero de las catedrales de San Salvador y de la Virgen del Pilar, con todos sus ornamentos sacerdotales, y los músicos de las 2 catedrales que van delante de la custodia o sacramento, cantando por todo el camino. Luego, otros 12 sacerdotes que llevan el palio, debajo del cual va el sacramento, el arzobispo, en su hábito pontifical, va a la derecha del subdiácono, el virrey a la derecha del arzobispo y el deán y subdiácono, uno a la derecha y el otro a la izquierda, todos bajo el palio. 6 sacerdotes con incienso e incensarios a ambos lados de la custodia van incensando el sacramento sin interrupción, mientras uno se arrodilla ante la gran hostia y le echa incienso 3 veces. El otro pone incienso en su incensario, y esto hacen desde que salen de la iglesia hasta que regresan a ella. El gran canciller, los presidentes y concilios siguen después con toda la nobleza, hombres y mujeres, con velas encendidas. Esta procesión dura 4 horas desde el momento en que sale hasta que entra a la iglesia otra vez. Las campanas de los conventos y las parroquias repican todo ese tiempo. Las riquezas en esa procesión son increíbles. Con tal suntuosidad llevan el sacramento por las calles principales de la ciudad, y mientras pasa, la gente que está en los balcones y ventanas con rejas lanzan rosas
y otras flores sobre el palio del sacramento. Terminación de la cita. Si esa oblea es literalmente el cuerpo de Jesucristo antes de la crucifixión, que se ofrece en los altares católicos en todo el mundo, entonces esa pompa no es exagerada, ¿o lo es? ¿Cómo es que ese cuerpo se convirtió en millones de cuerpos en la forma de una pequeña oblea, siendo cada una literal y físicamente Jesucristo, íntegro y total? ¿Cómo fue que la sangrienta y dura cruz, con su vergüenza y oprobio, se transmutó en oro con diamantes incrustados? ¿Y cómo pueden los obispos, con sus túnicas de la más fina seda y vistosamente bordadas, representar a aquel que colgó desnudo en la cruz, cuyo cuerpo maltratado y sin vida, envuelto en lienzos sepulcrales, fue puesto en una tumba? ¿Se ha vuelto una farsa incongruente la perpetuación de la muerte de Cristo? ¿Qué tiene que ver con el Calvario semejante espectáculo pagano, con todo su oro y sus joyas? Cuán blasfemo es este desfile ante el mundo, en el que la Iglesia alardea de poseer el poder para sostener en sus manos el cuerpo de Cristo antes de su crucifixión y ofrecerlo en sacrificio nuevamente en sus altares. Este dogma engendra fanatismo, no fe. La matanza de judíos en Deggendorf, antes mencionada, se llevó a cabo como venganza, porque supuestamente habían robado y torturado una oblea consagrada. Aquellos que estaban condicionados para creer que el vino se había convertido en la sangre de Cristo, podían también creer en el mito de la sangre de Hitler. ¿Realidad o fraude? Este supuesto poder de los sacerdotes para crear de nuevo el cuerpo de Cristo en los altares católicos y luego ofrecerlo a Dios empiezo de la cita, el sacrificio de la misa en el cual nuestro Señor es inmolado y Cristo perpetúa en una manera incruenta el sacrificio ofrecido en la cruz. Terminación de la cita. Es la marca distintiva del catolicismo romano. Por eso, como dijimos antes, existe un abismo insalvable entre el catolicismo y las otras religiones, y especialmente el cristianismo evangélico. Lo que tenemos aquí es la realidad más vital y milagrosa, o el fraude más diabólico. No hay término medio. El católico no puede negar que, a primera vista, lo que se afirma respecto a la transubstanciación parece absurdo. No se detecta cambio alguno ni en la hostia ni en el vino después que, supuestamente, ha sido transformados en el cuerpo y la sangre literales de Cristo mediante el poder singular del sacerdote. Por tanto, ¿cómo se puede estar seguro de que ha ocurrido ese milagro? Como ocurre con muchas otras enseñanzas del catolicismo, la seguridad se tiene solo aceptando ciegamente lo que diga la Iglesia. Es cierto que se mencionan algunos versículos bíblicos para apoyar este dogma, pero el católico tiene que aceptar la interpretación que la Iglesia hace al respecto, aunque el sentido común y la exégesis correcta la rechazarían.
Hay dos pasajes principales de los cuales derivan la doctrina: Juan 6, del 51 al 57, y Mateo 26, del 26 al 28. Compárese también Lucas 22, del 19 al 20, y 1 de Corintios 11, del 24 al 25. Estudiemos estos versículos. ¿Literal o simbólico? Al referirse a su inminente crucifixión, Cristo dijo a los judíos en Juan 6: El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículos 51 y 53. El catolicismo interpreta estas palabras literalmente y acusa al protestantismo por interpretarlas simbólicamente. Cristo también dijo: Yo soy el pan de vida. Versículo 35. ¿Por qué allí no lo interpretamos literalmente, convirtiéndolo en un molde de pan? ¿Acaso es más ridículo decir que Cristo es pan que decir que un pedazo de pan es Cristo? La Biblia tiene que interpretarse literalmente siempre que ese sea su significado, pero no cuando se presenta una analogía o simbolismo, y el sentido literal sería contrario a la lógica o a las leyes de Dios. El salmista dijo: Con sus plumas Dios te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Salmos 91, 4. ¿Acaso debemos imaginar a Dios como un ave enorme? Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, dijo: ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Lucas 13, 34. Ciertamente aquí no hablaba literalmente, aunque se identificó como aquel de quien Moisés escribió en Salmos 91. Jesús invitó a la humanidad a creer en Él. Le dijo a Nicodemo que todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Juan 3, 16. Y que creer en Él traería un nuevo nacimiento. Sin embargo, no quiso decir un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual, un hecho que aún los católicos aceptan. Junto al pozo, Jesús le prometió a la mujer que le daría agua viva y hasta una fuente de agua que saltaría dentro de ella. Juan 4, del 10 al 14. Pero no quiso decir agua física. Él les dijo a los judíos que el que creyera en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Pero no quiso decir entrañas físicas ni ríos físicos literales. En Juan 6, Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 35. Es evidente que no quiso decir que era pan físico en forma literal, ni que de ahí en adelante los que creyeran en él jamás necesitarían alimento o agua físicos, sino que nunca tendrían hambre o sed espiritual otra vez. Por supuesto, estaba hablando en sentido espiritual e ilustró sus ideas con analogías que eran familiares para todos. Entonces,
Cuando poco después dice que debemos comer su cuerpo y su sangre, ¿por qué se le debería interpretar literalmente? Basado en ese crucial error de interpretación, el católico afirma que el pan y el vino son literalmente Cristo. Sigamos esa idea hasta su conclusión lógica. Si Cristo estaba hablando de modo literal acerca de su cuerpo, entonces también debió hacerlo cuando dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 35. Puesto que los católicos afirman que comen literalmente el cuerpo físico de Cristo, nunca deberían sentir hambre ni sed físicas, pero, por supuesto, sí los sienten. Sin embargo, si el hambre y la sed son términos espirituales, entonces también debe serlo el comer de su cuerpo. Evidentemente, Cristo está diciendo que los que creen en Él reciben vida eterna y no tienen que volver a Él una y otra vez para recibir más. El catolicismo insiste en que los fieles coman el cuerpo y beban la sangre de Cristo con frecuencia. Cuanto más misas se oficien, tanto mejor. Pero, a pesar de eso, no pueden estar seguros de que irán al cielo sin sufrir antes en el purgatorio. El Canon 904 del Código de Derecho Canónico dice, empiezo de la cita, recordando que la obra de redención se cumple continuamente en el misterio del sacrificio eucarístico, los sacerdotes deben celebrarlo con frecuencia. En realidad, se recomienda firmemente celebrarlo a diario. Terminación de la cita. Sin embargo, la Biblia nos asegura en numerosos versículos ya citados que la obra de redención fue consumada una vez para siempre en la cruz y que el sacrificio de Cristo nunca debe repetirse. Cristo dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Juan 6:40. Claramente, este creer en Cristo, que Él compara a comerlo, es un acto único y para siempre. Jesucristo no dice que debe hacerse 20 veces, 1000 veces, una vez al día o una vez a la semana. En el momento en que una persona cree en Cristo, él o ella recibe el perdón de los pecados y la vida eterna como regalo gratuito de la gracia de Dios. Es evidente que el que ha recibido la vida eterna por creer o comer una vez, no necesita repetir ese acto jamás. De lo contrario, la vida eterna tiene un nombre equivocado, puesto que lo que es eterno debe durar para siempre y no necesita renovarse ni reforzarse. Examinemos nuevamente las palabras de Cristo en este mismo capítulo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene posesión presente vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, del 47 al 51. ¿Dónde dio Cristo su carne? No fue en la última cena, como enseña el catolicismo, sino en la cruz. Este error de interpretación también es fatal, porque si cuando Cristo dijo en la última cena, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, fue realmente literal, entonces se sacrificó a sí mismo antes de ir a la cruz. Esta es, en verdad, la extraña enseñanza del catolicismo. Empiezo de la cita. Nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue traicionado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre a fin de perpetuar el sacrificio en la cruz a lo largo de los siglos hasta su venida. Terminación de la cita. Repetimos, si en Juan 6 Cristo está hablando de su cuerpo y sangre físicos, entonces los que lo comen nunca morirán físicamente. Pero todos los apóstoles murieron. Si no quiso decir que comer de él evitaría la muerte física, entonces tampoco se refirió a comerlo físicamente. Resulta obvio que en todo el capítulo, como en otros lugares de la Biblia, está hablando en sentido espiritual. Lamentablemente, debido al dogma que enseña que Cristo está hablando en sentido físico, al católico se le impide recibir la vida eterna espiritual que Cristo ofrece. Roma afirma que controla los méritos que ganó Cristo y que dispensa otra cuota de los mismos cada vez que el católico, así lo imaginan, ingieren físicamente el cuerpo y la sangre literales de Cristo. La misa debe repetirse en forma interminable. Las parábolas a las multitudes. Cuando Jesús dijo, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Juan 10, 9. Ni aun los católicos afirman que eso significa que Él es una puerta física a través de la cual uno literalmente debe pasar con su cuerpo físico para ser salvo. Jesús usa esa analogía para ilustrar que al creer en Él, uno camina a través de una puerta hacia un nuevo estado espiritual, la vida eterna. Cuando Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas». Juan 8:12. No hablaba de la luz física, sino de la luz espiritual que reciben los que creen en Él, en contraste con las tinieblas espirituales en las que mora este mundo. Podrían darse otros ejemplos, pero serían superfluos. Jesús continuamente invitó a la humanidad a creer en Él. Todo lo que decía, ya fuera del nuevo nacimiento, el agua, las ovejas, el pastor, la semilla, el sembrador, las plantas, el fruto, el pan o una puerta, tenía el propósito de comunicar una verdad espiritual por medio del objeto físico del que hablaba, y no se debía interpretar en forma literal.
Se nos dice específicamente que cada vez que Jesús hablaba a la multitud, siempre lo hacía en parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Mateo 13:34. En Juan 6, Cristo estaba hablando a la multitud. Por tanto, sabemos que, como siempre, les estaba hablando en parábolas, usando lenguaje figurado y espiritual, no literal y físico. Por supuesto, hay otras razones por las que sabemos esto. Otros argumentos convincentes. Para un judío, comer sangre era contra la ley, y todavía lo es. Levítico 7, del 26 al 27, 17, del 10 al 11, y otros. Y, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los apóstoles también recomendaron encarecidamente a los creyentes gentiles como algo necesario que se abstuvieran de sangre. Hechos 15, del 28 al 29. Con toda seguridad, pues, Cristo no exigiría al cristiano ni al judío que bebieran literalmente su sangre física, y comer su cuerpo físico sería canibalismo, un acto que él no aprobaría y mucho menos defendería. Es evidente que se refería a creer en él, y que lo ilustró con el símbolo de comer y beber. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas, aunque me habéis visto, no creéis. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6, del 35 al 36, 47 al 48, 51, 53 al 54. ¿Está diciendo Jesús en realidad que para recibir vida eterna uno debe literalmente comer y beber su cuerpo y sangre físicos? ¿O está diciendo que debemos creer en Él y emplea la analogía de comer y beber para ilustrar esa verdad? Jesús dice claramente que al creer en Él, uno tiene vida eterna. Pero dice que solo comiéndolo a Él se puede tener vida. Esta es una contradicción irreconciliable, a menos, por supuesto, que comer sea sinónimo de creer. Hay una razón obvia por la que Cristo usó el símbolo de comer. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes comían del sacrificio. El sacerdote que le ofreciere por el pecado, la comerá. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Levítico 6, 26 y 29 y otros. Por tanto, Cristo les estaba diciendo a los judíos que Él era el cumplimiento de los sacrificios del Antiguo Testamento, y que su cuerpo y sangre serían ofrecidos por los pecados del mundo. También estaba introduciendo la enseñanza acerca del sacerdocio de todos los creyentes.
Solo los sacerdotes comían del sacrificio bajo la ley, pero ahora todos deben participar de él por la fe para recibir el regalo de la vida eterna por la gracia de Dios. Todos deben creer que el Hijo de Dios se hizo literalmente un hombre de carne y hueso para morir por la humanidad. Hay muchas otras razones por las que Cristo no podría haber dicho que comieran y bebieran literalmente su cuerpo y sangre físicos. Su sacrificio por el pecado ocurrió solo una vez. Si hubiese dicho que lo comieran físicamente, tendría que haber ocurrido en ese tiempo. El cuerpo que fue sacrificado y colocado en la tumba, como ya se dijo, fue resucitado y glorificado. El nuevo cuerpo de Cristo, en el cual reside ahora, a la diestra del Padre en el cielo, no tiene sangre y no puede morir. El viejo cuerpo, cuya vida estaba en la sangre, ya no existe. Pablo dijo, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, como era antes de la cruz. 2 Corintios 5:16. Afirmar que el cuerpo de Cristo antes de la crucifixión ha sido recreado en los altares católicos para ser ofrecido otra vez por el pecado, obviamente contradice a la Escritura y la lógica. Los límites de la realidad. El católico basa todo su argumento en el alegato de que él interpreta las palabras de Cristo literalmente. Sin embargo, no es literal, sino una fantasía. Declarar que cada una de millones de hostias es el cuerpo físico, completo, íntegro y total de Cristo antes de la crucifixión, mientras que, al mismo tiempo, Cristo está en el cielo con su cuerpo resucitado. La respuesta que se da es: Dios es omnipresente. Eso es verdad, y porque Él es Dios, por su Espíritu, Cristo está en todas partes a la vez. Sin embargo, cuando Cristo se hizo hombre, se sometió voluntariamente a ciertas limitaciones. El cuerpo físico ocupa espacio y, por tanto, solo puede estar en un lugar a la vez. En la Biblia no hay indicación alguna de que Cristo haya estado corporalmente en más de un lugar al mismo tiempo. Sí, Cristo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Los cristianos creen en esta promesa, pero nadie se imagina que Cristo está presente físicamente al mismo tiempo en medio de miles. I don't know what slammed the door. Retake from the beginning of that sentence. ¿Los? Yeah, hang on a second. Oh. Do we now? Yes. Okay. And you are ruling. Semejante fantasía no halló cabida en la mente de los presentes y no se inventó sino mucho tiempo después. Las palabras de Cristo no comunicaron tal idea, y no hay razón alguna para creer que los discípulos infirieron de ellas ese significado. Fue el Papa Inocencio III quien estableció el sacrificio de la misa como dogma oficial en 1215. Them Catholics, you gotta love them, don't you? Mm-hmm. All right. The next segment's not too long. Sure.
And El punto de vista similar del luteranismo. Martín Lutero no pudo librarse de muchas creencias y prácticas del catolicismo romano, el bautismo de infantes, etc., y permanecen hasta hoy en la iglesia que lleva su nombre. Aunque los luteranos niegan que enseñan la transubstanciación, declaran, empiezo de la cita, el cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo están presentes en cierta manera, de modo singular, en, con y bajo el pan y el vino que se apartan, bendicen y consumen en la Santa Cena. Ese es el claro significado de la Biblia. Mateo 26, del 26 al 28, Primero de Corintios 10, 16 y 11, del 23 al 32. La doctrina luterana sostiene que el pan y el vino en la Santa Cena son el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo puede ser eso? No lo sabemos y no lo entendemos, pero Cristo dijo que el pan es su cuerpo y que el vino es su sangre. Nosotros simplemente repetimos sus palabras. Los que no creen en las palabras de Cristo respecto a este sacramento, no disciernen ni reconocen su cuerpo ni su sangre en la cena y, por tanto, solo pueden recibir el sacramento de manera indigna. Terminación de la cita. El asunto no es si uno cree en las palabras de Cristo, sino cómo las comprende. No hay razón para interpretar literalmente esto es mi cuerpo, como tampoco la hay en el caso de yo soy la puerta. Entender esas palabras de Cristo en forma literal va contra todo sentido común. Consciente en violar la ley de Dios al hablar de canibalismo y beber sangre, y conduce a una herejía. Aunque Cristo está en el cielo con cuerpo inmortal, resucitado y glorificado, los católicos y luteranos creen que ingieren una y otra vez el cuerpo mortal de carne y sangre que tuvo Cristo antes de la crucifixión. Esto también conduce a la fantasía de imaginar que cada uno de los millones de pedacitos de pan u hostias pueden ser simultáneamente el cuerpo físico completo de Cristo. Por lo menos Lutero no enseñó que el sacrificio de Cristo se repetía interminablemente y que el perdón de los pecados y la vida eterna se reciben en cuotas al comer el pan y beber el vino. Dicho engaño, fomentado con la idea de la transubstanciación, impide que el católico crea en Cristo. La Eucaristía es el punto central del falso evangelio basado en obras que promulga el catolicismo. Lamentablemente, al católico devoto se le ha desviado de la fe sencilla en Cristo como su Salvador a lo que él piensa que es comer físicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, la salvación no se recibe por fe, sino por obras, no por creer, sino por comer. Con razón es tan difícil para un católico aceptar el Evangelio bíblico. Le han enseñado que cada vez que ingiere los supuestos cuerpo y sangre de Cristo,
da otro paso hacia la salvación y al cielo. Obviamente, a esa persona le es difícil aceptar que mediante un acto de fe, recibir a Cristo en su corazón por fe, es salvo eternamente y que, cuando muera, irá de inmediato a la presencia de Cristo, no al purgatorio. El Evangelio de la gracia de Dios se niega al enseñar que a los fieles los méritos y gracias ganados por Cristo se les dispensan en cuotas por medio de la liturgia católica, en especial por medio de la misa. El supuesto poder del sacerdote para convertir la pequeña hostia y el vino en el cuerpo y la sangre literales de Cristo es el punto central de la mentira. Por tanto, el católico que ignora la enseñanza bíblica de que el único sacrificio de Cristo es suficiente y de que no hay más ofrenda por el pecado, Hebreos 10:18, ha sido convencido por su Iglesia de que los repetidos sacrificios de Cristo en los altares católicos están pagando por su pecado. Empiezo de la cita. La misa es un sacrificio verdaderamente propiciatorio por el cual el Señor es apaciguado y perdona las maldades y los pecados. ¿Un milagro? A los que rechazan la fantasía de la transubstanciación, se les acusa de no creer en milagros. En verdad, para Dios todo es posible. Mateo 19:26, Marcos 10:27. Sin embargo, aún esa declaración debe definirse de acuerdo con la naturaleza de Dios y la realidad. Dios no puede volverse un demonio o Satanás, y no puede mentir. Tito 1:2. Tampoco puede llegar a ser el universo, puesto que, por su naturaleza, está separado del universo y es distinto a él. Por tanto, es imposible el panteísmo. Asimismo, un milagro tiene que verse dentro de los límites de la realidad comprobable. Una hostia que ha sido transformada en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero mantiene todas sus cualidades y características originales, carece de un factor esencial de los milagros, que se pueda reconocer y, por tanto, que glorifique a Dios. Puesto que la hostia y el vino no cambian, el supuesto milagro no se ve. Todo milagro tiene que poder observarse. Los cojos caminan, los ciegos ven, la tormenta se calma al instante, los muertos resucitan al darse la orden, etc. De lo contrario, nadie puede saber qué ha ocurrido y, por lo mismo, no puede dar gloria a Dios por él. Por supuesto, Dios podría convertir una hostia en carne humana. Juan el Bautista dijo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:9, Lucas 3:8. Pero si Él lo hiciera, las piedras que transformara en seres humanos ya no tendrían la apariencia ni las cualidades de las piedras. Transformar una hostia en carne y sangre humanas no negaría la naturaleza de Dios ni de la realidad. Pero
La transubstanciación no es tal milagro. La hostia llega a ser el cuerpo de Cristo con la apariencia de hostia. En la Biblia no hay tal milagro. La división del Mar Rojo para que los israelitas pudieran atravesarlo por tierra seca fue una proeza que tanto los judíos como los egipcios vieron, y ambos pueblos comprendieron que había ocurrido por el poder de Dios. Supongamos que hubiera sido un milagro semejante al de la transubstanciación. El Mar Rojo se abrió, pero tenía la apariencia de seguir normal, y los israelitas habían cruzado caminando por tierra seca bajo la apariencia de que cruzaban nadando. Supongamos que Cristo sanó a un ciego bajo la apariencia de que él no podía ver, o que resucitó a los muertos bajo la apariencia de que no tenían vida. Semejantes suposiciones son ridículas. Sin embargo, esa es exactamente la naturaleza del milagro de la transubstanciación. Veamos el milagro del agua convertida en vino en Caná de Galilea. Cuando el maestresala de la fiesta lo probó, le dijo al esposo: «Tú has reservado el mejor vino hasta ahora». Juan 2:10. Supongamos que hubiera dicho: «Esto no es vino, es agua». Los sirvientes le responden sinceramente: «No, señor, es vino». Enojado, el maestresala alza la voz: «No se burlen de mí, parece agua, sabe como agua, es agua». Los sirvientes insisten: «Señor, es vino». Jesús transformó milagrosamente el agua en vino, pero con la apariencia de que sigue siendo agua. En la Biblia no hay esa clase de milagros, y tal afirmación de parte de Roma es un débil intento de encubrir un fraude obvio. Descomposición, condenación y muerte. Examinemos solo una razón más por la que la transubstanciación es un engaño. El salmista declaró, y Pedro citó esta profecía en su sermón del Pentecostés, y también fue citada por Pablo: «Porque no permitirás que tu santo vea corrupción». Salmos 16:10, Hechos 2:27 y 13:35. El cuerpo de Cristo no se descompuso en la tumba. Sin embargo, las hostias consagradas y transubstanciadas, que se reservan para administrarlas a los enfermos o se exhiben para que las adoren, producen gusanos y hongos si no se usan pronto. Si realmente fuesen el cuerpo de Cristo, no podrían descomponerse. Lamentablemente, la misa llega a ser causa de condenación para los católicos, quienes, empiezo de la cita, están obligados, bajo pena de pecado grave, mortal, a oír misa los domingos y días de fiesta. Terminación de la cita. Según una encuesta reciente, solo el 33% de los católicos de los Estados Unidos asisten a misa en un domingo determinado, y aún menos van todos los domingos como se requiere. Solo el 12% de los católicos de Francia, país que es 90% católico,
asisten a misa en un domingo determinado. Esto significa que un porcentaje elevado de católicos están viviendo en pecado mortal y, por tanto, privados de la gracia santificadora y del derecho al cielo. Este dogma de la transubstanciación es tan importante para Roma que quemó en la hoguera a multitudes que no pudieron aceptarla. Por esta razón fueron condenados a las llamas la mayoría de los 288 mártires ingleses durante el reinado de 5 años de la reina María de la Sanguinaria, quien restableció el catolicismo en Inglaterra después de haber estado libres de la tiranía papal por un breve período. Muchos católicos romanos sinceros y devotos deseaban salvar a Inglaterra para la amada Madre Iglesia, y se regocijaron cuando se rechazó la reforma. Hoy son algunos líderes evangélicos los que están felices de anular la reforma y, por consiguiente, negar a Cristo y su evangelio. Y en el proceso se burlan de los que dieron sus vidas para preservar ese evangelio para nosotros. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.